El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haber reducido la pobreza y la desigualdad en México es algo que le llena mucho y le llega a lo más profundo de su alma y de sus sentimientos. Consideró que esto fue posible gracias a que su gobierno ha implementado la llamada austeridad republicana y ha priorizado a los sectores más necesitados. Lo cierto es que la pobreza sí se redujo en 2 años, pues a decir del Coneval en el 2022, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo explicó que la mitad de la población que salió de esta condición lo hizo gracias a las remesas que envían los paisanos de Estados Unidos. Y además, hoy, de nueva cuenta, esos datos pues ya no son los mismos de cuando se dio este rebote después de la pandemia. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es para mí lo más satisfactorio. La pobreza y la desigualdad, a pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos, la descomposición o el desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania. Pero haber logrado eso, el reducir la pobreza y la desigualdad, lo considero algo muy satisfactorio, repito, y me llena mucho. Me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos. Fue con estas palabras como el presidente López Obrador, durante su conferencia matutina de ayer, se dijo orgulloso y feliz de los logros de su gobierno. Entre los que destacó, le decía y escuchamos, la reducción de la pobreza. A decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, entre 2018 y 2022 la pobreza en el país se redujo 5.6%, lo que representa a cerca de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, de esta situación de pobreza en México, aunque no necesariamente tienen hoy las mejores condiciones, pero no están, digamos, en este límite de la pobreza, de cómo se considera hoy a una familia, un hogar, una persona en estas condiciones de pobreza. Sin embargo, ya le decía que el Banco Interamericano de Desarrollo dice que más o menos la mitad de estos 5 millones, unos 2.2 millones de personas que salieron de esta línea de la pobreza, pues lo hicieron gracias a las remesas, no tanto a la política pública del gobierno de la 4T o a los programas sociales incluso, sino a las remesas que envían los paisanos que viven en los Estados Unidos. La mayoría de las remesas llegan de personas que fueron a trabajar o a vivir a Estados Unidos y que envían dinero a sus familias en México, las cuales han seguido creciendo y creciendo y creciendo, han tenido récords históricos de envío de remesas en los últimos años. Eso explica en buena medida que hoy en los bolsillos de los mexicanos, en los hogares, haya más dinero, no solo por los programas sociales, sino por las remesas que envían los paisanos, y eso tiene que ver con que Estados Unidos le está dando más dinero, hay más oportunidad de empleo, hay buenas perspectivas económicas y eso hace que los salarios de los paisanos también sean altos y tengan dinero para enviar a México. Pese a estas cifras, hay que señalar que en el 2022 México se ubicó entre los 5 países con mayor porcentaje de pobreza, siendo los estados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca los más afectados por esta problemática. Los detalles se los presento en la siguiente nota. Durante 2022, la población en situación de pobreza y pobreza extrema se ubicó en el 36.3 y 7.1% respectivamente. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con el documento, los estados con mayor porcentaje de habitantes en pobreza son Chiapas con 67.4%, Guerrero con un 60.4% y Oaxaca con el 58.4%. En contraste, las entidades con un menor porcentaje son Baja California Sur con 13.3%, Baja California con el 13.4% y Nuevo León con el 16%. El Coneval también detalló cifras sobre la pobreza extrema, donde Chiapas, Guerrero y Oaxaca fueron las calificadas como las entidades con mayor porcentaje de población en dicha situación. Por su parte, Baja California Sur, Nuevo León y Colima son los estados que registraron un menor porcentaje de su población en pobreza extrema. Ante dichos resultados, la instancia gubernamental reiteró que con el objetivo de aumentar el progreso social en el país, se debe impulsar el acceso a los servicios de salud y disminuir el rezago educativo. Israel Morales, Heraldo Media Group. Ante esta situación, diversos expertos y organizaciones privadas han puesto en duda los datos revelados por el gobierno federal y aseguran que los estudios presentados carecen de credibilidad y de sustento, pues la gran mayoría de estos se han realizado sin tomar en cuenta la metodología adecuada para medir los niveles de bienestar social. El Coneval sí tiene una metodología que está aprobada en otros sexenios, sin lugar a dudas, pero el gobierno también tiene sus propios datos de a cuántas personas reparte programas sociales y cómo ha ido mejorando ese nivel o esa calidad de vida para quienes se encontraban debajo de esa línea de la pobreza. Mire, de la pobreza laboral es otra historia, porque allí sigue habiendo muchos pobres que con el dinero producto de sus salarios, solamente el de su salario, porque no se cuentan las remesas u otro tipo de ingreso, no pueden costear una canasta básica. Entonces, con todo y los aumentos del salario mínimo, sigue habiendo muchos millones de personas en esta llamada pobreza laboral. Si bien el gobierno del presidente López Obrador ha hecho esfuerzos, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrega de dinero en efectivo o a través de tarjetas a la población que está debajo de esta línea de pobreza, los programas sociales que hoy le llegan a cerca de 20 millones de familias, los que entrega el gobierno federal, algunos progresivos como las pensiones, las llamadas pensiones del bienestar que se entregan, por ejemplo, a adultos mayores y que han ido aumentando año con año el monto de lo que se entrega a las personas en estas condiciones, a los adultos mayores. Es una pensión progresiva que se va incrementando año con año y que ciertamente es un problema para las finanzas públicas y lo va a ser para el próximo gobierno. Por eso el presidente López Obrador, que prometió al inicio de su administración que en este gobierno no iba a aumentar el endeudamiento público, la deuda de México, iba a suceder de forma importante. Va a aumentar el déficit fiscal, el déficit público del año próximo, que en pocas palabras eso significa el endeudamiento que tiene el gobierno con respecto a los ingresos que va a obtener y lo que va a tener que pedir de deuda para cumplir ese presupuesto histórico que propuso Andrés Manuel López Obrador para este 2024, un año electoral donde van a entregarse más recursos de programas sociales. ¿Usted para qué cree? Para que la gente esté contenta con el gobierno, con López Obrador, como lo hacía el PRI. Vaya, no es una práctica que vino a inaugurar Andrés Manuel López Obrador, ya lo hacía el PRI y lo hicieron en su momento también los panistas, pero sobre todo el PRI, que instituyó el tema de los apoyos sociales en un asunto clientelar. Es decir, yo te doy dinero, te voy a seguir aumentando el dinero que te doy todas las semanas, quincenas o meses, dependiendo la manera en que se entregue, pero vas a votar por el partido en el que yo milito y en el que yo estoy entregando esos apoyos sociales. Lo hizo el PRI durante 70 años, lo continuó el PAN, quizá ya no con todo este sesgo partidista, electoral y clientelar, pero López Obrador lo retomó como lo venía haciendo el PRI y con creces este asunto de los programas sociales, que no es tan mal. Todos los países tienen este tipo de apoyos de alguna manera, sobre todo en países tan desiguales como México, sin lugar a dudas, pero hay diferentes opiniones de si esto debería mantenerse así o si mejor se debería llevar inversión, capacidades, educación a estas zonas que han sido tradicionalmente o históricamente las más marginadas de México y generar toda una cadena de actividad económica, de competencias para los trabajadores, de oportunidades laborales, en fin, llevar desarrollo estructuralmente, de forma integral y no solamente apoyos que llegan a las casas directamente del gobierno. En fin,
hay distintas ópticas. El presidente se enorgullece de que salieron 5 millones de personas de la pobreza. Ese dato ha ido cambiando, por cierto, porque fue un tema del 2022 cuando todavía estamos en este rebote de la pandemia después de que cayó abruptamente la economía y de que hubo muchos más pobres que estaban en esa situación. Se ha ido recuperando y no es que se le regatee esa cifra al presidente López Obrador. Qué bueno que con todo y todo, programas sociales, con dinero público, se ha logrado que algunas personas, algunos millones de personas salgan de la pobreza. Ojalá, le decía, que las condiciones fueran para poder mantenerse en el tiempo y que no pues sea solo de momentos, ¿no? De una administración que tiene, por ejemplo, que endeudarse con 2 billones de pesos el próximo año para financiar esto, el tema de los programas sociales y ocurrencias de los proyectos de infraestructura que nos han costado, por ejemplo, 500,000 millones de pesos el Tren Maya. Eso es lo que gasta más o menos el gobierno federal en programas sociales al año, para tener una idea del dispendio de recursos públicos que también se han hecho en programas y proyectos, obras de infraestructura que no se les ve viabilidad económica y que pues al parecer van a desperdiciarse parte de esos recursos cuando podrían llevarse a otras zonas a crear carreteras, caminos, puentes, muchas infraestructuras que sí se requieren, hidráulicas, por ejemplo, para llevar abasto de agua o de gas para que puedan detonarse negocios, industrias en estos lugares que han sido afectados o que han sido marginados históricamente por los gobiernos. Pero bueno, cada gobierno ha tenido su política y la del presidente López Obrador, pues por lo menos ahora que está terminando el año, dice que es lo que más le llena de satisfacción y de alegría el sacar a mexicanos de la pobreza, que está bien, ya le decía, con asegúnes como los que ya le comenté.